Hola, buen día jóvenes, bienvenidos una vez más a este espacio, a su espacio en el cual vamos a hablar un poco de la biodiversidad como escenario natural. Bienvenidos a la clase de Desarrollo Humano Sostenible, su servidor Dilson Wet, quien les habla a través de este medio para explicarle una vez más algunas temáticas desarrolladas o relacionadas con el módulo de desarrollo humano sostenible. Y empezamos por acá presentándoles el contenido. Iniciamos clase hablando un poquito del concepto de biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de bio, hablamos de especie, de vida. Bio traduce vida y diversidad traduce variedad de vida. En ese sentido, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la variedad, de la variabilidad entre organismos vivientes y los complejos ecológicos en los cuales existen, cohabitan y persisten. Por tanto, Wilson, en 1988, por primera vez habló del término no solamente relacionándose a organismos vivientes, sino también inclusive a genes y ecosistemas que hacen parte de un espacio determinado o de una región. En ese sentido, es indispensable que tengamos en cuenta que biodiversidad no solamente hace referencia al sinnúmero de flores que pueden haber, por ejemplo, en nuestro territorio colombiano, al sinnúmero de aves que pueden haber en el territorio colombiano, sino que también hace referencia a los genes y a las especies que las hacen distintivas entre sí. En ese escenario, por primera vez en 1980, se habló del término de biodiversidad ecológica a través del informe de Will Worth-Furns, que fue el informe que habló de la naturaleza, o que habló un poco del término de índices de biodiversidad y los rangos, por decirlo de alguna manera, en los cuales los países se ubicaban de acuerdo a esa riqueza natural. Y en 1981 se comenzó a hablar un poquito del tema de biodiversidad, y es por eso que se desarrolló por primera vez en Estados Unidos la primera conferencia estratégica de biodiversidad biológica, en la cual se comenzaron a definir algunos tratados internacionales y a tomar decisiones en cuál era la ruta a seguir para, digamos, conservar y para resguardar cierta biodiversidad que estaba presente en los territorios y que era de vital importancia para el desarrollo económico de muchos países. Y en 1985 Walter Reisen por primera vez desarrolló el primer foro nacional sobre biodiversidad, y fue allí como cuando se le comenzó a dar, digamos, preponderancia al término en las políticas públicas. Biodiversidad, según la conversión biológica de biodiversidad, hace referencia a tres aspectos muy importantes. Es decir, para la conservación biológica de la biodiversidad hay que tener claro, o los estados tienen que tener claros, tres objetivos en específico para resguardar, digamos, o para garantizar la conservación y la protección de la biodiversidad, según lo que se definió en la Cumbre de Río en 1992. Acordémonos que la Cumbre de Río en 1992 fue donde se desarrolló la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, y allí se comenzaron a tocar temas de manera específica relacionados con la biodiversidad biológica, y allí fue donde salió el convenio sobre biodiversidad biológica, que muchos países adjudicaron y tomaron como propio a través de las políticas públicas. Ese convenio de la biodiversidad biológica hablaba sobre tres objetivos de manera específica y definía que los países debían de procurar por la conservación de la biodiversidad biológica, por la utilización sostenible de sus componentes y por la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven o que se tengan como resultado de la utilización de los recursos genéticos. Es por allí que hablamos de categorías de la biodiversidad, teniendo en cuenta que podemos tener biodiversidad genética y biodiversidad de especies. Cuando hablamos de biodiversidad genética, hablamos de la variedad de versiones de los mismos genes de otras especies. Y allí tenemos, por ejemplo, la variedad de maíz, de granos de maíz, por la cual pues podemos disfrutar hoy día, ¿verdad? Entonces tenemos el maíz pilo, tenemos el maíz morado, tenemos el maíz negro, ¿verdad? Tenemos el maíz serrano, porque es ese maíz que tiene sus granos súper grandes, que hacen parte de la misma familia, por decirlo de alguna manera, pero tienen unas variaciones genéticas que la hacen distintivas, y eso hace parte de la biodiversidad genética. Y
Y por otro lado tenemos la biodiversidad de especies, que hace referencia a las diferentes especies de fauna y flora que pueden haber en una región determinada y que son medidas a partir de la diversidad taxonómica y de la riqueza, ¿sí? Hablamos también de biodiversidad ecosistémica cuando hablamos de la presencia de diferentes complejos o comunidades biológicas que pueden haber en un mismo ecosistema. Entonces hablamos de riqueza ecosistémica cuando vemos llanuras, cuando vemos cerros, cuando vemos pantanos, cuando vemos llanos, por ejemplo, cuando vemos zona boscosa, cuando vemos bosque seco tropical, cuando vemos bosques secos húmedos o fragmentos de bosques secos húmedos, que son categorías de biodiversidad que hacen referencia a biomas específicos cuya característica varía y que constituyen ecosistemas de manera específica, como las unidades básicas en las cuales las comunidades conviven, cohabitan y se agrupan entre sí. Y tenemos la biodiversidad cultural, que hace referencia a la identidad que le dan de pronto algunos pueblos indígenas, que le dan algunos pueblos, sí, por decirlo, algunos indígenas o algunas culturas a la conservación de la biodiversidad, teniendo en cuenta que estas son identificadas o digamos son resguardadas como riqueza cultural y que tienen una identidad frente a sus creencias, su credo, su religión. ¿Listo? Entonces allí también hablamos de biodiversidad cultural y es muy importante que tengamos en cuenta entonces esas 4 categorías de biodiversidad. Biodiversidad genética, biodiversidad de especies, biodiversidad ecosistémica o de ecosistemas y biodiversidad cultural. Por otro lado, es muy importante también que entendamos que esta biodiversidad es el concepto más amplio, por decirlo de alguna u otra manera, de ecosistema, en el cual tenemos que tener en cuenta que la biodiversidad de los ecosistemas se dan a partir de unos niveles de organización ecológica, en donde existen individuos, poblaciones, comunidad y ecosistema. ¿Listo? La clase pasada, la sesión pasada, tuvimos la oportunidad de hablar un poquito del concepto de ecosistema, también tuvimos la oportunidad de hablar del concepto de comunidad, que hace básicamente referencia al conjunto de ecosistemas que pueden haber en una región, una porción de terreno de manera específica, y pudimos tener un acercamiento a lo que era el concepto de individuo, ¿verdad? Que básicamente es una especie que está presente en un ecosistema, que interactúa con otras especies y que hace parte de una cadena trófica y unas relaciones mutualistas entre sí. Por otro lado, cuando hablamos del término de población, estamos haciendo referencia al conjunto de varias comunidades que cohabitan en una misma región, que comparten espacios, que comparten alimentos y que interactúan de manera constante, siendo presa o siendo caza, siendo presa o siendo, digamos, depredador, y que de alguna u otra manera mantienen una relación, digamos, mutualista o parasitista o digamos cualquier de este tipo de relaciones que hacen que como tal se constituyan como, como un ecosistema entre sí, ¿verdad? Entonces, importante que tengamos en cuenta también que el ecosistema va a estar dado por el resultado de la comunidad, es decir, todo esto, todos los que habitan en esa porción de espacio, que interactúan de manera constante y que requieren recursos, por el ambiente físico en el que se desarrollan, es decir, perdón, por las condiciones en las cuales habitan y las interacciones que se dan entre sí. Eso hace referencia a ecosistema. ¿Listo? Es decir, el ecosistema como tal, el nivel de organización ecológica está dado desde individuo a otro ecosistema, donde el ecosistema es el nivel más alto jerárquicamente y está dado por la interacción entre la comunidad, que está compuesta por población, que a su vez está compuesta por individuos, el ambiente físico, que es el componente biótico en el cual se desarrollan, estamos hablando de las condiciones, y en esas condiciones podemos estar hablando de la estructura física del ecosistema, si es una llanura, si es un pantano, si es un lago, ¿verdad? Y las interacciones que hay entre esas condiciones físicas y la comunidad y los individuos propios de las diferentes comunidades que constituyen poblaciones dentro del ecosistema, ¿verdad? Por otro lado, hay que tener siempre claro que existe una clasificación de los individuos en una comunidad, ¿cierto? Y tenemos entonces los productores primarios, tenemos los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios y por supuesto los consumidores cuaternarios, ¿verdad? Que son aquellos que los consumidores cuaternarios son aquellos que pues no tienen depredador por naturaleza, ¿cierto? Sino que constituyen como depredación de los otros consumidores, puede ser el consumidor terciario o el consumidor secundario. ¿Listo? Y los productores primarios, entre los productores primarios tenemos aquellos
que básicamente descomponen la biomasa y que generan sustrato suficiente para que estos consumidores primarios puedan encontrar recursos disponibles para alimentarse. Todos estos procesos, digamos, todos estos individuos que constituyen una comunidad, pues tienen una función ecológica y tienen un nicho ecológico, se llama eso, que más adelante vamos a ver qué significa el nicho ecológico, pero tienen una función en el ecosistema. ¿Listo? Y por ejemplo, la confusión de los componentes es descomponer, la confusión de los consumidores primarios es, digamos, es tener digamos, alimentarse o ejercer cierto, bueno, todo eso varía dependiendo de la especie, pero digamos ejercer cierta presión sobre algunos recursos naturales. Y los consumidores secundarios por lo general hacen control biológico, igual que los consumidores terciarios. En fin, toda una cadena trófica que constituye como tal la clasificación de esos individuos en una comunidad. Ahora, por acá tenemos también que la clasificación de los individuos en una comunidad, como lo dije hace un momento, va a estar dado siempre por su nicho ecológico. Y el nicho ecológico no es más que la función o el papel que representa una especie dentro de un ecosistema. Es decir, qué hace una especie dentro de ese ecosistema. Y eso incluye lo que afecta a la supervivencia y lo que puede llegar a afectar su misma reproducción. Adicional a eso, los nichos ecológicos o el papel que representa en una comunidad siempre va a sufrir adaptaciones debido a los intervalos de confianza, a la cantidad de interacciones que pueda tener esa especie con otra especie en el mismo ecosistema y también bajo la cantidad de recursos que puedan estar disponibles para que esa especie, llámese ave, llámese liebre, llámese lobo, que está presente en un ecosistema, pueda adaptarse, ¿verdad? Y pueda reproducirse y, supervivir, cohabitar y vivir en ese ambiente. ¿Sí? Pueden existir nichos amplios o pueden existir nichos estrechos de acuerdo a algunas condiciones específicas del ecosistema. Un ejemplo de un nicho amplio puede ser la función que puede cumplir por ejemplo, no sé, puede cumplir, por ejemplo, un caballo o una liebre, ¿sí? Y especialistas, por ejemplo, pueden ser nichos ecológicos que puede cumplir, por ejemplo, el águila o que puede cumplir, por ejemplo, este, una ave carroñera, que ahorita se me escapa el nombre, pero digamos que son aves que tienen una función muy especializada en los ecosistemas y que las hacen especialistas en el desarrollo de ciertas actividades. Los nichos ecológicos pueden estratificarse de acuerdo digamos, a la capa del bosque, de los bosques. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, especies que van a supervivir en la capa emergente. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el tucán, el águila arpia. Tenemos, digamos, animales que van a sobrevivir, por ejemplo, que van a cohabitar, por ejemplo, en la capa superficial de los bosques, en donde de eso tenemos, por ejemplo, el culuculo cola negra, que es un ave terrestre, y por ejemplo acá tenemos por ejemplo al tapir brasilero, que es una especie que es normal encontrar a nivel de capa de arbustos, ¿sí? No es un animal que no trepa árboles y por tanto pues digamos su función no está tan dada de acuerdo a su morfología, a diferencia por ejemplo de la zarigüeya, cuya, digamos, morfología, estructura biológica, por las patas, la cola y la forma alargada de su cuerpo y su peso corporal, le van a facilitar un poco el cohabitar en la capa de la vegetación subyacente, ya sea en ramas o en la capa media de los bosques, y eso pues va a permitir un poco pues que se cohabite e interactúe con otras especies, ¿cierto? Entonces ahí vemos un poco un ejemplo claro de lo que puede ser el nicho ecológico, que también va a estar dado mucho por la estructura o la morfología de la especie del animal. Si por ejemplo el águila, pues ya sabemos que se caracteriza pues por tener una visión muy aguda, por tener unas garras muy grandes, por tener pico filoso, y eso le permite de alguna u otra manera siempre permanecer en la capa emergente de los bosques, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un culu o corona negra, que es básicamente un ave de piso, en donde pues tiene patas cortas, pico corto, alas cortas, un tamaño muy pequeño, en el cual pues digamos cohabitan de acuerdo también pues a lo que consume, básicamente en la capa superficial, que es donde va a poder encontrar este tipo de especies que son los consumidores primarios, grillos, mosquitas, moscas, gusanos, digamos, hormigas, que son básicamente el tipo de alimento que consumen estos animales. ¿Sí?
por otro lado tenemos especies